A ver en la luz, en el aire, en la brisa de ese lugar. Ese algo de María Zambrano se llama pasión. La pasión de Vélez por la pasión de Cristo, porque en Vélez no hay lugar donde la pasión de Cristo no sea convertida por sus habitantes en amor. El amor a la Semana Santa, la Semana Mayor. Bienvenidos todos, autoridades, conferencistas, participantes, en fin, cristianos, a estas primeras jornadas cofrades de Vélez Málaga. En nombre de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Vélez, aprovecho para agradeceros vuestro interés por enriquecer nuestra expresión pública de fe cristiana manifestado hoy aquí, día histórico para toda la ciudad y la diócesis de Málaga en general. Comenzaremos nuestras jornadas con una ponencia versada más por la participación de los fieles que la norma canónica, sin detrimento de esta, claro está. El derecho de la asociación en la Iglesia, configuración canónica de las asociaciones de fieles. Dicho tema será traído a nosotros por un hombre de Dios, cuya entrega, sabiduría y servicio son ya una institución en esta provincia malacitana. Me refiero al ilustrísimo señor doctor don José Manuel Ferrari Ojeda, deán de la Santa Iglesia Catedral, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Málaga, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga. Nuestro insigne ponente nació en Málaga el 6 de marzo de 1960. Desde niño se hizo cofrade de Mena, Estudiantes y Dolores de San Juan en Málaga, de las que aún sigue siéndolo, unido también al Descendimiento, Sepulcro, Misericordia y, como no podría ser menos, nada más y nada menos que la novia de Málaga, la Virgen del Rocío. Me atributo yo decir esto porque al llegar a Málaga, pues, no vais a decir esto es un secreto mío, pero es de la que me enamoré al llegar a Málaga. Habiendo estudiado Derecho en la Universidad de Málaga, ingresó al seminario en el año 1983, siendo ordenado sacerdote el 2 de septiembre de 1990. Se podría decir que su extensa experiencia sacerdotal ha sido entretejida por su espíritu cofrade y su servicio a la Iglesia, hombre de trono de estudiantes y de la Virgen de la Soledad de la Cofradía del Sepulcro. Siendo párroco de la Inmaculada en Villanueva de la Concepción, de la parroquia San Apóstol de Antequera, donde además ejerció como arcipreste y fue director de la Escuela de Agentes de Pastoral, administrador parroquial de San Juan Bautista, vicario del Santuario de la Victoria, párroco de la Virgen Milagrosa y San Dámaso y de San Gabriel, todas estas en la ciudad de Málaga. No solo ha sido pastor, sino que ha dedicado su vida al estudio y enseñanza del Código de Derecho Canónico, del cual alcanzó su licenciatura en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1991. Más tarde, la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid le aprobaría su grado de doctor en Derecho Canónico. Su maestría para la enseñanza académica le ha puesto al servicio de la Iglesia, siendo profesor de Derecho Canónico en el Seminario y el Centro Superior de Estudios Eclesiásticos de Málaga. Como profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, imparte los estudios de Derecho Procesal, la parte estática y dinámica, Derecho Matrimonial e Introducción al Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Como hijo de la Iglesia y servidor del pueblo de Dios, también se le han confiado cargos en la organización diocesana, ofreciendo su vida como secretario general y canciller de la diócesis, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, vicario general de la diócesis, director de la Oficina de Denuncias de Abusos Sexuales, canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga, y actualmente, junto a su labor como vicario judicial, deán de esta nuestra catedral. Como hermano, viene hoy a nosotros como cofrade, no solo de Málaga, sino que es también nazareno de la Cofradía de la Amargura de Sevilla,
Creo que sería más fácil decir de dónde no es cofrade o participa, para gloria de Dios. Y se ha preparado para servir a la Iglesia y a sus hermanos. Este hombre de Dios que hoy nos acompaña ha escuchado la voz del Señor que le ha llamado y le ha respondido para ser sacerdote. Y hoy nos preside para compartir con nosotros parte de aquello que la Iglesia le ha confiado. Sin más, os dejo con este gran hermano y mejor persona, uno de los tesoros de nuestra diócesis, y para quien pido una fervorosa ovación, el ilustrísimo señor doctor don José Manuel Ferrari Ojeda. Muchas gracias. Yo me siento un poco abrumado ante semejante relato del currículum de uno. Todas estas cosas han sido durante muchos años, o sea que ha sido muy poquito a poco. Si no, estaría seguramente saturado y metido en un psiquiátrico, ¿no? O sea que ha sido poco a poco, sin duda, porque han confiado en mí más de los que posiblemente uno se merece, ¿no? Y de la misma manera, pues que el padre Fernando ha sido sumamente generoso en la exposición y al mismo tiempo muy pedagógico para que todos podamos entender el recorrido que uno lleva, ¿no? Bien, yo en primer lugar quiero comenzar agradeciendo a la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, en el nombre sobre todo de su presidente, Francisco Javier, el hecho de que pueda estar aquí hoy. También el Señor escribe en estas cosas. También estoy yo aquí hablando de asociaciones de fieles, pues porque así lo ha querido por mediación por la aceptación de la agrupación, ¿no? Por la aceptación de la agrupación y porque hay un causante también, que es don Felipe, que es el que me llama y supongo yo el que sugiere que yo pudiera venir aquí. Quiero saludar igualmente, pues cómo no, al padre Fernando, y de nuevo agradecerle sus palabras, y también a Santiago, que fue alumno mío de Derecho Canónico, por lo tanto estará perfectamente formado, si no es culpa de él. Y al padre Salvador, que nos acompaña, además de un cariñoso saludo para Felipe, con el que nos une una estrecha amistad y relación, ¿no? Y por supuesto, de un modo muy especial a Laura, que está ahí, que es compañera. Yo más bien soy compañero de ella en la Universidad de Salamanca porque ella tiene una experiencia en la docencia universitaria mucho mayor que la mía y luego al mismo tiempo es una persona que merece la pena conocerla, sin duda. Ya mañana, bueno, pues mejorará desde luego el nivel. Yo voy a hablar con muchísimo pudor de aquello que ella enseña, que son las asociaciones de fieles. Así que si cometo algún error no me suspenda. Y vamos, pero espero que no. Y por último a todos los que me acompañáis, todos los que estéis aquí, bueno, pues para escucharme. Ya con eso, pues para mí tiene un valor importante. De un modo muy particular quiero agradecer, me lo voy a permitir, a 3 personas que están aquí, que me han acompañado de Málaga. Uno fue hermano mayor del Sepulcro, el otro de la Cofradía del Descendimiento, el otro de la Humildad y presidente de la agrupación de cofradías de Málaga también. Así que a estos 3, pues ese saludo muy especial, porque sé que me acompañáis desde el afecto que me tenéis, que es bastante. Bueno, pues comienzo. La charla va a ser un poquito extensa, yo tengo 1 hora, ¿no? ¿O no? No, bueno, más de 1 hora no. Yo intentaré ir resumiendo. Con una breve introducción, yo al final, después de darle vuelta, le puse el derecho de asociación y la relación con la autoridad eclesiástica, porque es quizá la parte que en ocasiones nos preocupa más y nos resulta un poquito más complicada, ¿no? Entonces, es un poco lo que voy a tratar en general, las asociaciones de fieles en general, pero ahí habrá un momento en que me detendré a algo. La reflexión sobre las asociaciones siempre hay que realizarla con un criterio de eclesialidad y desde el aspecto carismático e institucional que la Iglesia como tal tiene. Y es una reflexión sin duda importantísima para nosotros, que aquí estamos, pero importante para la Iglesia en general, como iremos viendo, ¿no? De entrada, lo primero que me planteaba yo eran 3 preguntas que resultan básicas para ver cómo enfocar el tema y de dónde ir partiendo, pues para que el hilo de la reflexión que posteriormente va llegando, pues vaya respondiendo a preguntas demasiado
básicas, según pueden resultar inicialmente, ¿no? La primera pregunta es si cualquier grupo puede ser considerado como un grupo eclesial o como una asociación eclesial. En segundo lugar, si son eclesiales solamente aquellos grupos que tienen un empeño evangélico o pastoral, animación misionera, catequesis, un grupo bíblico, si pueden ser solo esos grupos que tengan ese empeño pastoral o evangelizador, o si se pueden decir eclesiales, otros grupos que se centran en objetivos culturales y deportivos y que tengan una vinculación con la Iglesia. Serían tres preguntas que pudieran parecer retóricas en todo caso, porque la respuesta es relativamente sencilla, pero en sí mismas pues tienen un significado también que tiene que hacernos quizás reflexionar o partir desde ahí, ¿no? Ante estas cuestiones, lo primero que tenemos que recordar es que la conciencia y que la vida del fiel se encuentra o se ha de encontrar anclada en un maduro sentido de pertenencia a la Iglesia. El fiel pertenece a la Iglesia, pero eso es lo primero y lo más básico de todo. Y es una condición fundamental para que podamos vivir nuestra fe. Y esta opción, que seguramente haya de ser gradual, es decir, en el tiempo se va desarrollando y también se va madurando, ¿no? Y en ocasiones esto se forja en compañía, en un grupo o en una asociación, que ha de contar con la mediación privilegiada de la Iglesia. Si vamos a hablar de asociaciones, vamos a irnos a lo básico, que es esto: nuestra fe, cómo la vivimos y de qué manera podemos hacerlo. Y lo podemos hacer vinculado en una asociación. Dicho con un ejemplo muy simple, todos los que pertenecemos a una asociación de fieles, a una cofradía, todos estamos bautizados, todos tenemos sentido de pertenencia a la Iglesia y todos tenemos fe en el Señor. Y nuestra devoción en el Señor es la Virgen. Es decir, yo no me hago cofrade si no tengo fe, o no me hago cofrade si para mí una hermandad no me dice nada, si no le tengo devoción a una imagen determinada que me ayuda a comunicarme con el Padre. Entonces, eso es lo primero. Y luego hay otro tema que no debemos olvidar. Dios habla al hombre y lo llama a la libertad. Y ese diálogo, que es misterioso, es un diálogo muy personal en el cual nadie puede entrar. Porque no habla al hombre en grupos, no nos habla a los cristianos, o si soy la Iglesia y os hablo a todos. No, a través de la Iglesia sí, pero nos habla personalmente también. Nuestra decisión de meternos, de ser curas, no ha sido una decisión consensuada, ni en la Iglesia ni por el grupo en donde pudiéramos estar. Es una vocación descubierta, lo mismo que aquel que tiene su vocación en la vida matrimonial. Por poner un ejemplo, como Dios nos va hablando personalmente a cada uno, ¿no? Y la Iglesia es el lugar privilegiado junto con la participación de los hermanos que nos ayudan a un discernimiento. Lamentablemente, ¿qué ocurre? Pues que en muchos foros, cuando se piensa en la Iglesia, se piensa como esa reunión o como ese grupo comunitario y jerárquico en cuya cabeza se sitúan los sucesores de los apóstoles. Y cuando esto es así, en muchas ocasiones también la percepción eclesial, pues de un modo injusto, hay que decir, cambia. Porque se viene a confundir esa manifestación que la Iglesia puede tener a través de expresiones formales e institucionales. Y olvidamos lo que decía al principio, el aspecto carismático que tiene la Iglesia. Es decir, el soplo del Espíritu que mantiene y que es lo que hace que nos hable en nuestro propio interior. No estoy dando unos ejercicios espirituales, simplemente estoy centrando el tema de donde nos vamos a ir, ¿no? Entonces, una asociación solo va a ser eclesial, y casi respondemos a esas tres primeras preguntas tan raras. Primero, si lo desea. Segundo, si posee en su interior una disponibilidad a perseguir progresivamente las condiciones necesarias para ello. En tercero, si busca el bien común, actuando en fidelidad a su propio carisma fundacional y a las peculiaridades características. Aquí ya empezamos a vislumbrar más cómo puede ser una asociación de fieles y cómo puede ser una hermandad. Y por último, si procede en nombre de la Iglesia con una responsabilidad que tiene que ser ponderada y cuidada, tanto internamente por la asociación
como externamente y en la sociedad en la que vivimos, en este caso, la eclesial. Las asociaciones canónicas, por tanto, y ya aterrizo en asociaciones públicas de fieles en todo caso, no pueden conformarse con cumplir cualquier cosa explícitamente eclesial, sino que tienen que perseguir una cualidad evangélica. Y los miembros tendrán que esmerarse para buscar las fórmulas adecuadas para confrontar el estilo de vida que la Iglesia propone desde el Evangelio. Y tienen que hacerlo individualmente, cada cual tendrá que intentar vivirlo, pero comunitariamente también, porque forman parte de una misma corporación. Por eso estas asociaciones, por la importancia de los fines que tienen, reciben un reconocimiento pleno por parte de la autoridad eclesiástica, cuando les atribuye, mediante decreto, la personalidad jurídica pública. Con esto es con lo que estas asociaciones ya actúan en el nombre de la Iglesia. Son reconocidas por la autoridad pública, eclesial, y actúan en nombre de la misma Iglesia. Por eso mismo la autoridad tiene pues la potestad para poder intervenir y vigilarlas en modo amplio, vamos a empezar por ahí, y más amplio que si lo hacen en una asociación privada que no tiene nada que ver con la pública, pero están bajo el paraguas de la Iglesia. Esto a modo de introducción y ahora vamos a ir viendo. El derecho de asociación del fiel y esa necesaria relación con la autoridad eclesiástica como tal, ¿no? Si hacemos una retrospectiva de cómo han ido surgiendo las asociaciones de fieles en la Iglesia, nos daremos cuenta que es relativamente tardío, bueno, tardío ahora, tal y como estamos. Si el mundo dura 2000 años más y seguimos las asociaciones de fieles, pues dentro de 2000 años dirán que en el siglo XX se desarrolló una regulación de asociaciones de fieles. Mientras tanto, pues se iban asociando, pero de un modo diferente, ¿no? Yo me voy a ceñir al periodo preconciliar, que es el más inmediato nuestro, y porque es cuando hay signos evidentes de que algo está sucediendo, pues para reconocer este derecho del fiel, ¿no? Entonces, sí es verdad que durante el proceso de elaboración del Código del 17 se sugiere la introducción de un texto que reconociese al laico con ese cierto derecho para asociarse, pero de inmediato pues fue abandonado. Eso es un primer proyecto que tiene la Comisión de Consultores en 1908 y se abandona el que esto pueda prosperar como tal, ¿no? Por eso, en el contenido del derecho de asociación en el Código del 17 queda reducido fundamentalmente a la inscripción en aquellas asociaciones que han sido aprobadas o erigidas por la autoridad eclesiástica. O sea, se consideraba que a la autoridad correspondía el derecho de elección como tal y, en todo caso, comenzaban a existir dichas asociaciones y posteriormente pues los laicos iban asociándose a aquellas que habían generado la misma autoridad eclesiástica. En el momento, posteriormente a la promulgación del Código, en 1920, existe una resolución, la Corrientensis, que es de la Sagrada Congregación del Concilio, que aclara que existen o pueden existir asociaciones laicales, entonces están fundadas por laicos, etcétera, pero sigue manteniendo la intervención de la autoridad eclesiástica en todo eso. Por lo tanto, el progreso no fue suficiente como para entender las asociaciones públicas de fieles tal y como la entendemos ahora. Lo que sí está claro es que van generándose y a partir de ahí va empezando a existir pues una semilla que se va a desarrollar sobre todo en el Concilio Vaticano II. Todo lo que tenemos en el Código es fruto de lo que el Concilio desarrolla. Ahí es donde tenemos que mirar muchas veces, más que fijarnos en lo que dicen los cánones. Si no entendemos el Concilio, no vamos a entender los cánones. Entonces el Concilio abre toda la puerta para poder entender la regulación posterior, ¿no? El Concilio, sobre todo, sí sienta la base para la formación de un verdadero derecho del fiel a asociarse. Y sobre todo es el Decreto Apostolicae Actuositatem, en el número 19, donde existen unas palabras que son suficientes como para afirmar ese derecho a la libre asociación por parte del laico.
Ahí dice, los laicos tienen un derecho a constituir libremente asociaciones, a gobernarlas y a inscribirse en ellas, salvando la cláusula que exige mantener la debida relación con la autoridad competente. Esa cláusula, que no sé si la tengo apuntada, puedo fundar bueno, viene ahí. No, la tengo puesto en la nota a pie de página, pero es el mismo, el 19. Dice, la presencia de la cláusula esta, en algunos siembran dudas, porque dice, bueno, de nuevo estamos con la autoridad competente como aquella que va dirigiéndolas todas. Unas dudas que son infundadas al respecto. Hay que saber entender que lo que dice el concilio es el espíritu del mismo, ¿no? Por eso hay que rechazar de entrada cualquier sospecha e intervencionismo por parte de la autoridad y sí a valorar, sí lo que hay que hacer, pues valorar la obligatoria y la necesaria relación entre asociación y autoridad, que se tiene que entender desde dos presupuestos básicos. El primero, el derecho de asociación, como los derechos fundamentales de cualquier fiel, no es un derecho absoluto, sino que posee unos límites que son internos y externos. Y el ejercicio legítimo de esos derechos del fiel favorecerá siempre aquello que no sea dañino ni rompa la comunión con la Iglesia. Entonces, ¿qué significa en el Concilio Vaticano II asociarse? Pues constituye una manifestación de la corresponsabilidad del fiel con respecto a la Iglesia. Por eso, cuando el decreto conciliar afirma que el apostolado asociado responde a exigencias humanas y cristianas del fiel, se entiende que asociarse es algo que está previsto por el mismo Dios en la Iglesia como un medio que contribuye a que la misión de la Iglesia se desarrolle por medio de la participación del fiel, es decir, un signo de comunión y de unidad en la Iglesia de Cristo. Y aquí recordamos, nosotros ¿cómo nos constituimos fieles de la Iglesia? Mediante el bautismo. Mediante el bautismo nacemos a la Iglesia y nacemos como miembros de la Iglesia. Y de un modo particular se concreta sacramentalmente una relación entre el obispo, el presbiterio y el laico y el pueblo de Dios. Todo mediante el bautismo y luego las vocaciones particulares, está claro. Por eso, las asociaciones que sean por libre iniciativa como tal no pueden nacer, ni desarrollarse, ni pueden estructurarse de modo que lleven a sus miembros a alejarse de la vida real de la comunidad eclesial, porque en ella es donde han nacido como fieles, en ella es como se desarrollan como fieles, y ahí es donde residen las raíces y el alimento espiritual como su condición cristiana que es. Entonces, en virtud de estas consideraciones, lo primero que tenemos que tener en claro es que el ejercicio de libertad de asociación en la Iglesia se ha de ejercer siempre que no lleve al fiel a organizarse y a vivir dentro de la Iglesia al margen de las instituciones y de las propias estructuras de la misma Iglesia, porque a ellas pertenece el mismo fiel por el mismo derecho de ser cristiano. Si el bautizado pertenece como tal a la Iglesia, no se pueden crear estructuras que nos lleven al margen o a la actuación al margen de la Iglesia, si queremos que estas estructuras pertenezcan a la Iglesia. Si queremos otra cosa, oye, yo me hago de la peña bética o soy la peña bética, pero no puedo decir que estoy en una asociación eclesial ni que lo hago por el bien de la Iglesia. Estamos hablando de asociaciones de fieles como tal y centramos el tema ahí. Entonces, el bautizado, que está llamado a la santidad y está llamado al apostolado o a la misión, tiene que desarrollar todo esto desde el vínculo de la comunión. Este concepto es importante, de la comunión eclesial, que se reúne en la fe, en el sacramento y en la potestad del régimen. Eso lo vemos en los cánones, en el canon 205 y la Lumen Gentium 14. Y la Iglesia, en función de los derechos fundamentales que tienen los fieles, que lo vamos a ver a continuación, siempre tiene que respetar y reconocer esto. Entonces el concilio subraya la realidad común a todos los fieles como pueblo de Dios que somos y al mismo tiempo en esas funciones que han de realizar y conseguirse para desarrollar el bien común de la Iglesia. Y la función de la jerarquía, nos dice el mismo concilio, tiene que ser guiar
respetar y proteger dicha función y dicho ministerio del laico como tal, o del pueblo de Dios en general, acompañando y protegiendo la autonomía privada. Este es el punto de partida de todo aquello que tenemos que ir viendo con respecto a la relación con la autoridad eclesiástica que tantos quebraderos de cabezas parece que nos da en algún momento. Es decir, ¿qué nos dice esto? El cristiano participa plenamente de la vida de la Iglesia. Es sujeto de derechos y de obligaciones en el seno de la misma. Yo siempre digo de derechos y de obligaciones, no solo de derechos. Bueno, esto, cuando hablo de cristianos no estoy hablando de los que no sois curas. También nosotros tenemos derechos y obligaciones, el cristiano. 3. La Iglesia regula el ejercicio de los mismos, de los derechos y de las obligaciones. Y la intervención positiva de la autoridad eclesiástica, lejos de constituir una coartación o una limitación a la libertad de los fieles, constituye una garantía de ello. Porque la autoridad eclesiástica hemos de reconocerle que tiene su función y que al mismo tiempo pues tiene su responsabilidad, sus derechos y sus obligaciones, como todos nosotros. Dando ya por sentado, bueno, pues este paso tan somero por el Concilio Vaticano II, nos centramos un poco en qué es lo que nos dice el Código del 83, que es la regulación que tenemos vigente actualmente. Y cuando seguimos el Código, recuerdo que decía al principio, entendemos el Código siempre desde la perspectiva conciliar, siguiendo esas directrices que nos deja el Concilio Vaticano II, el Código pues inicia un elenco de deberes y derechos, u obligaciones y derechos del fiel, proclamando el principio que ha de presidir toda la actividad eclesial, sea individual o sea asociada. Los fieles están obligados siempre a observar la comunión con la Iglesia, incluso en el modo de actuar. Ese es el canon 209.1, que es el primero de los derechos y obligaciones del fiel. Observar a la comunión con la Iglesia, la comunión eclesial. Decía hace un minuto que el concepto de comunión eclesial es fundamental para poder entender todo esto y para poder darle, pues un camino que va por delante, ¿no? Y el elenco de derechos y obligaciones establecido en el Código, que termina en el canon 223, nos habla de que constituye una legítima regulación de ese ejercicio de derecho de asociación que tenemos todos, pues la regulación por parte de la autoridad eclesiástica, estableciendo que los derechos no son absolutos e ilimitados, porque los fieles han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, como en cualquier lado. Incluso cuando hablamos del derecho estatal, si conculcamos el bien común, ese bien común va en contra pues, del criterio general y por tanto tiene que ser penalizado. Esa conculcación como tal, pues aquí igual no podemos ir en contra del bien común de la Iglesia. Y también al mismo tiempo los derechos ajenos con respecto a los otros, que tampoco pueden ser obviados por parte de ningún fiel. Quiero hacer una precisión que en ocasiones da lugar a confusión. En clase yo esto lo explico muy rápido, Santiago lo sabrá, pero sí he dicho en algún momento que cuando hablamos de fiel no estamos hablando de laico. Fiel es todo el bautizado. Todo el bautizado. Cuando hablamos fiel es bautizado. Yo también soy un fiel eclesiástico. Entonces, todos los bautizados. Y señala también que compete a la autoridad eclesiástica regular en atención también al bien común el ejercicio de los derechos del fiel. Hay veces que yo puedo encontrarme con que un derecho que yo tengo como tal, pues viene siendo conculcado pues, por la autoridad eclesiástica. No estoy hablando en este caso del obispo, a lo mejor pues de un cura o de un religioso. No, los curas no somos solo los malos ni los buenos, somos todos. Y pues de ahí viene una protesta al obispo o al vicario diciendo que el cura pues no deja que su niño vaya a la catequesis, pues, por ejemplo, ¿no? O no le quiere dar de comulgar la boca, como ha pasado en ocasiones. Bueno, pues es el que regula pues ese derecho que tiene el fiel, ¿no? Entonces, la autoridad es la competente de esto. Los obispos diocesanos en estos criterios
pueden realizar indudablemente en el ámbito territorial las prescripciones y las aplicaciones que considere necesarias y adecuadas al tenor del derecho y nunca en contra del derecho universal. Entonces, el obispo podrá decir, bueno, pues yo doy este tipo de criterios y hago esto. Puede hacerlo según las competencias que él tiene. Y puede intervenir en cada asociación, bien sea pública o privada, que exista en la Iglesia particular a la que tienen encomendada. En casos extremos, porque ya veremos cómo ha de ejercerse pues, este derecho que tiene regulador por parte de autoridad competente. Si nos vamos al canon 215, nos damos cuenta que cuando habla de todo esto, que no menciona la necesaria relación con la autoridad eclesiástica, pero esto no significa que no esté exigida. Entre otras cosas, porque si leemos, estoy hablando no de los cánones donde están las asociaciones de fieles, sino de los derechos y obligaciones de los fieles. Las asociaciones de fieles están formadas con fieles que tienen que tener claro cuáles son sus derechos y obligaciones también para cumplirlo en su asociación y fuera de la asociación. Entonces, no habla de esa necesaria relación en los derechos y obligaciones del canon 215, pero sí lo habla en el régimen legal para las asociaciones de fieles que se desarrolla entre los cánones 298 a 327, que sí prevé de un modo explícito dicha relación, ¿no? Entonces, de todo lo que acabamos de decir, la dependencia del derecho de asociación, pues con respecto a la comunión y a la misión de la Iglesia, nos indica, primero, que el derecho de asociación se circunscribe en aquellas finalidades para las cuales tiene que trabajar el fiel o han de ser perseguidas por el fiel, finalidades que son de naturaleza eclesial. Que el derecho, como los derechos, el ejercicio de este derecho, como el restante de derechos y deberes de los fieles, tiene como requisito fundamental la comunión con la Iglesia. Y tercero, que asociarse en la Iglesia nunca es un obstáculo para la comunión, sino todo lo contrario, sino que ayuda a reforzarla. Esa exigencia entre el derecho de asociación y la autoridad eclesiástica, a su vez, nos tiene que hacer entender que el derecho no es un instrumento de oposición a la jerarquía, ni tampoco una esfera de acción individual o individualista, sino que es un elemento que tiene que contribuir a su vez, por parte de uno y de otros, a la comunión eclesial. No cabe contraposición entre aquello que proviene del bautismo y las exigencias de la comunión. El fundamento de los derechos de los fieles se encuentra en la condición del bautizado, como hemos visto, y promueve al fiel a alcanzar el bien para el cual está llamado, que es, bueno, pues hablar de Dios en medio del mundo. Y el derecho de asociación, por otro lado, posee una exigencia básica, o tres, que sea ejercido en la Iglesia, que los bienes sean compatibles con los de la Iglesia y que se mantenga una relación debida, la suficiente, con la autoridad, que es el signo y el fundamento de la unidad con la Iglesia, para que a su vez, o porque éste está llamado a ser aquel que cohesione a las asociaciones o a la asociación que en su momento tenga sus dificultades. Concretamos ese derecho de inspección que se habla tantas veces de la autoridad competente. El canon 315 de los cánones del derecho de asociación nos plantea un asunto que es puesto en muchas ocasiones en entredicho por parte de muchos miembros de las asociaciones de fieles, como tal, de las públicas. Sobre todo cuando dice, bajo la alta dirección de la autoridad eclesiástica de la cual trata el canon 312.1, una expresión que se termina por concretar como derecho a inspección o derecho a vigilancia. Yo disiento un poco de estos dos términos. Bueno, pues para hablar coloquialmente vale, pero esto es mucho más, ¿no? Entonces conviene que tengamos claro qué es lo que quiere decir, pues para evitar a veces errores que pueden suceder, ¿no? Cuando se habla de alta dirección, lo primero que hay que manifestar es que ni la doctrina, ni el código, ni las diversas interpretaciones del mismo sugieren que este término se refiera
a la dirección directa de la asociación por parte de la autoridad. Para eso está la Junta de Gobierno. No es una intervención directa. Alta dirección no es que aquí somos todos bajos y la alta dirección es la autoridad eclesiástica, que es el que dice, pues ahora, este año, pues la procesión en el cabildo de salida, pues voy a poner yo, quién es el que va bueno, según la terminología de cada lugar, pues cambiará, ¿no? Quién es el que va de esto, ahora se me va la palabra, la más deseada por los cofrades, la de tocar las campanas. Eso, quién va ahí, quién va a ser cabeza de procesión, el que va a dar la cabeza, quién va de distintos mayordomos en distintos lugares, los capataces, no, el obispo no se mete en eso. Eso, la alta dirección no es eso. A veces uno se piensa que la alta dirección es que desde arriba se van manejando cosas que no le corresponden y no lo hacen como tal, ¿no? Por eso, cuando leemos atentamente los cánones referidos a los derechos y obligaciones de los fieles, a los que empiezan por 2, a los 200, no a los 300, que serían esto, como la película, pues nos vamos dando cuenta que no se dice absolutamente nada de eso. En todo caso, se está refiriendo a la composición y a la aprobación de dichas asociaciones de fieles, que ya sabemos cómo suceden, mediante la presentación de estatuto y demás. Y por otro lado, esa alta dirección tampoco se aplica al derecho regulado y referido a las competencias concretas que se establecen en los cánones. Es decir, se establecerá a la confirmación del presidente de la asociación o del hermano mayor, la aprobación de estatutos, la reforma de los mismos y ya está. A eso sí, pero no a lo primero. Cuando se habla igualmente de inspección o de vigilancia de la autoridad, tenemos que tener en cuenta varios principios: el de subsidiariedad, el de corresponsabilidad y el derecho universal y el derecho particular, para intentar comprender un poco esto, ¿no? Por eso, este derecho, o la inspección y vigilancia, se ejerce siempre, o ha de ejercerse al menos siempre, desde el diálogo y desde la búsqueda de la justicia. Esos dos elementos son fundamentales: dialogar y buscar la justicia. Y respetando siempre la decisión última que tiene que realizarse y que corresponderá a la autoridad eclesiástica. A veces no nos gusta, pero si hacemos todo lo posible y lo que se va buscando en la justicia no nos gustará, pero con el diálogo se dan las razones y habrá que acatarlas. Igual, y así los cofrades al menos tenemos que hacer muchas veces un examen de conciencia. En nuestro foro interno sabemos que lo que nos está diciendo es lo justo, pero en el externo pues ejercemos nuestro derecho al pataleo y no le hacemos ningún favor a la hermandad, ni a nosotros mismos, que encima nos vamos envenenando y creyéndonos nuestras razones. La vigilancia, sobre todo, no va encaminada al hecho de que estemos vigilantes, de que no se cometa ningún atropello. No es eso. La vigilancia es conservar la integridad de la fe, de las costumbres, y evitar que se produzcan abusos en la disciplina cristiana, en la disciplina de la fe como tal. Y al mismo tiempo en los usos y costumbres internos de cada asociación. Por eso, la vigilancia como tal es el ejercicio efectivo de la potestad de régimen que corresponde a la autoridad eclesiástica. Entonces, esa potestad no solo se expresará en la aprobación de estatutos y en la elección subsiguiente de la hermandad o de la asociación con personalidad jurídica pública o privada incluso, sino que también en los distintos niveles de autonomía que cada una de ellas tenga como tal, ¿no? Y la coordinación en criterios que pudieran resultar catequéticos, evangelizadores y pastorales dentro de la diócesis. También en esta potestad se afirma el nombramiento y la confirmación de los dirigentes de la asociación pública como tal, y en la administración de los bienes eclesiásticos como tal. Y de un modo bien particular también en las situaciones más conflictivas que pudieran afectar a las distintas asociaciones, siguiendo los requisitos establecidos por la norma canónica, cánones 1732 al 39, que está muy clarito expuesto ahí. Entonces, es aplicar eso y siempre intentando evitar que exista un conflicto administrativo, que lo que nos dice el canon 1734, estoy hablando de memoria, pero me parece que es ese, sobre todo provocando un diálogo entre las partes para aclarar la verdad.
Entonces, ahí es donde entra en juego la potestad del régimen, en lo que acabamos de ver, ¿no? En este punto, y para finalizar este apartado, me he metido en un berenjenal que creo que voy a salir airoso, pero mi trabajo me ha costado. ¿Podría formar parte de una asociación de fieles una católico? Una persona que no es católica y que no se encuentra en comunión con la Iglesia. Yo ya de entrada acabamos de ver la respuesta, comunión con la Iglesia. Si no se encuentra en comunión con la Iglesia, yo he dicho anteriormente que no. Pero vamos a verlo. Hay personas que sostienen que sí. Sobre todo aferrándose a ideas un poquito extravagantes sobre lo que es el diálogo ecuménico, porque bueno, no son católicos, pero son hermanos que están muy cercanos y demás. Otros incluso van un poquito más allá, apelando al diálogo interreligioso, esa comunión, y abrimos la participación ya a los no bautizados. Yo indudablemente creo que no, y lo rechazo taxativamente, ¿no? Por lo que anteriormente decía, los cánones además 205 y el 209 nos apuntan el fundamento de la doctrina como tal, y por tanto se habla de la comunión eclesial, que decía al principio, este es un elemento fundamental para entender no solamente por qué no hay que admitir a esto, sino para saber cómo nos situamos nosotros dentro, que nos situamos por bautizados, en comunión con la Iglesia y aceptando la doctrina y también el régimen de la misma. La comunión es fundamental. Por tanto, será imposible que en una asociación pública de índole canónica puedan pertenecer a católicos como tal. Esto no es una cuestión baladí, como dicen muchos. En algunas asociaciones, públicas de fieles, algunas conocidas, se han abierto en algún momento pues, los pasos para que, si no como hermanos de tabla, pero que estén ahí, bueno, pues por el que más da. Entonces, hay que ser serio. Cuando se está pidiendo ahora las notas de bautismo, aquí encontramos, entre otras cosas, la razón de ser, para ser hermanos. No es cuestión de que sea pues por fastidiar. Ahora tengo que ir a la parroquia a decir que no, es porque tenemos que ser serios con esto. Mira, luego, en segundo lugar, hay otra, que son las situaciones anómalas como tales. Y situaciones anómalas graves, que acarrearán la expulsión incluso de una asociación de fieles. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues lo regulado en el canon 316. Pues quien rechaza la fe católica, quien se aparta de la comunión eclesial y el que se encuentre inmerso en una excomunión impuesta o declarada como tal. Entonces, quien está en casos como estos no puede ser válidamente admitido, pero al mismo tiempo, si una persona pues va y apostata, lo hace oficialmente, públicamente, pues debe ser expulsado inmediatamente. No tiene que estar en la cofradía, ni tiene sentido, para empezar. Ahora, tampoco creo yo que una persona que apostate siga en una cofradía. Bueno, aquí como somos tan papeleros, pues es que esto, como era mi madre de la cofradía, en memoria de mi madre, pues sigo sacando a la Virgen. Ya está, esto es una tradición cultural, que también tendríamos que luchar contra eso de las tradiciones culturales. Esto no es una tradición cultural, esto es una tradición religiosa, expresión de fe en la calle, en la cual nosotros estamos haciendo una catequesis pública y tenemos que ir con la compostura adecuada, que además forma parte de la cultura andaluza, o de Vélez Málaga en este caso. Además, pero primero es todo lo otro. Eso es así, tiene que ser así. Entonces, aquí sí, bueno, al menos yo quiero recordar lo siguiente. En primer lugar, rechazar la fe es afiliarse a una secta o comunidad eclesial no católica y abandonar formalmente la fe católica, la apostasía, o una manifestación pública de increencia dentro del grupo. Es decir, yo dejo de ser católico, me hago evangélico, no participo en los cultos católicos, pero sí en los cultos evangélicos, pero luego vengo a sacar al Señor, aunque el pastor me diga que no debo de hacer eso, es que no debo ni de pertenecer a la cofradía, es que te tienen que enseñar la puerta. Escoge.
Igual ocurriría en el caso de una persona pues, que ha apostatado públicamente, ha dicho yo he apostatado. Bueno, pues lo has dicho, mira, toma, te devolvemos las cuotas de este año que no ha terminado. ¿Ya está? Luego, apartarse de la comunión eclesiástica es mantener una postura pública que sea incompatible, sobre todo en lo referencia al canon 915, que hablan entre aquellos que son excomulgados, que están en entredicho, etc. Y luego también aquellas personas que de un modo muy particular alardean de encontrarse enfrentado con lo que la Iglesia hace y con lo que la Iglesia es. Tampoco es de una coherencia absoluta mantenerse en una asociación pública de fieles de la Iglesia que persigue fines eclesiásticos. Y el de la excomunión, bueno, acabo de que tiene una excomunión, bueno, pues porque ha hecho cualquier barbaridad, la han excomulgado, es pública la excomunión, pues tampoco debe de estar, ¿no? ¿En qué se divide? Esto lo voy a pasar muy por encima porque no nos interesa tampoco tanto la asociación pública y la privada. Pues sobre todo podríamos decir que el rasgo más sobresaliente que tienen ambas asociaciones, las privadas y las públicas, es que las asociaciones privadas tienen una cancha mayor de libertad para poder actuar, menos aquellas exigencias establecidas por el derecho y pues la intervención de la autoridad eclesiástica en momentos en los cuales pues se estén desmadrando, ¿no? Mientras que la asociación pública de fieles actúan en el nombre de la Iglesia. Vamos a ver, es que el hermano mayor de una cofradía, que es la cara de la hermandad, una hermandad que son todos los que están, junta de gobierno y todos los demás, actúa en nombre de la Iglesia. Cada cual podrá ser como sea, pero al menos que sea prudentito en sus manifestaciones, en lo que hay, como lo que tiene que ser. Eso tiene que ser, o sea, es que está actuando en nombre de la Iglesia. No es que yo quiero ser hermano mayor pues porque me gusta o porque voy a tener una resonancia social que me satisface o sea correcta. No, no. Si lo que saca uno son dolores de cabeza. Todos los que son hermanos mayores lo saben. Que entran con mucha gana y después dice, bueno, a ver, los 365 días del año, 340 he tenido problemas que se han solucionado y los otros 25 estaba de vacaciones sin teléfono. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, en la cancha de libertad, y que el otro actúa en el nombre de la Iglesia y por tanto pues tiene una responsabilidad pública mayor. Trae cuenta que las asociaciones públicas de fieles, hermandad y cofradía se conviertan en asociaciones privadas. Pues vosotros veréis, porque el Gran Poder lo intentó. Sabéis la historia, ¿no? El Gran Poder en Sevilla, que es una cofradía magnífica, un Cristo magnífico, un pedazo de cofradía, pues en su momento se negó a pagar el canon al obispado y entró en pleito. Y Roma le di, y bueno, y una de las cosas que decían es que ellos eran privados y no le rendían cuenta al obispo. Muy bien, a Roma. Roma dijo, bueno, pues si ustedes son una asociación privada, automáticamente dejan de tener culto público, por tanto el santo no sale a la calle, los hermanos dejan de pagar cuotas, nada más que aquellos que voluntariamente como tal quieran hacerlo, y vamos, la imagen no sale ni procesiona ni nada de nada de nada. Automáticamente agacharon la cabeza, pidieron perdón y siguieron, claro. Así es que es culto público. Entonces, si yo no quiero ese compromiso, no puedo estar aquí. La diferencia entre uno y otro, que luego ya una privada quiere hacer lo que gana, bueno, pues lo hará siempre con el consentimiento con lo que el canon hasta donde se determine en sus fines, por un lado, y lo que por otro lado la autoridad eclesiástica prescriba como tal. La autoridad, la asociación pública ya sabemos que lo erige como la privada. La autoridad eclesiástica se constituye en personalidad jurídica pública en el mismo acto en el cual los estatutos son aprobados, actúan en nombre de la Iglesia, tienen que buscar el bien común de la Iglesia y se reconduce de un modo muy especial bajo sus propios estatutos con la dirección de la misma Iglesia. La asociación pública de fieles, la clave la tiene en los cánones 116 y 17, en el libro primero, normas generales, donde desarrolla la función de la personalidad jurídica pública que reciben. Ahí se encuentra regulado. Hablar de asociaciones públicas o privadas, pero asociaciones públicas en este caso, no solamente es hablar de los cánones que hablan de las asociaciones públicas, es cuestión de hablar de los derechos y obligaciones de los fieles
que aparecen en los cánones primeros que he ido mencionando. Pero es hablar también de qué es una personalidad jurídica dentro de la Iglesia, que se encuentra anteriormente en los cánones también, que, vamos, de hecho el canon 119 lo sabréis todos, ¿no?, que es el de las elecciones. Pues sí, pues eso no está en los cánones del 300, está en los de los 100. O sea, tienes que manejar un poquito el código para entender un poco todo esto, ¿no? Pero sobre todo es porque busca el público de la Iglesia. Y la respuesta, por tanto, es externa. Y por eso la resonancia es mayor para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque hace bien. Para lo malo porque como haya algo que esté, bueno, chirriando, pues se nota mucho. Bien, por eso lo que sí podemos decir es que la asociación pública actúa institucionalmente en nombre de la Iglesia y participa en la misión de la Iglesia. Esto no significa que actúe dentro del campo de la... que no solo actúe dentro del campo de la Iglesia, no significa eso, porque eso solo sería la privada, sino que lo hará como Iglesia y con la Iglesia. Como Iglesia, como parte de la Iglesia, porque la autoridad eclesiástica ha decidido unirla más a su propio ministerio y asumen, por tanto, una responsabilidad eclesial. En el momento en que son erigidas por la autoridad eclesiástica, forman parte también, la une más a su propio ministerio. Están más unidos al ministerio de la misma autoridad, ¿no? Y con la Iglesia, porque se siente representada en ella y al mismo tiempo en sus fines, y tiene una mayor vinculación con la misma jerarquía. Esa es la definición de una asociación pública de fieles, ¿no? Entonces, ya recordamos que esa asociación es una persona jurídica, es un ente impersonal que necesita manifestar su propia voluntad por medio o bien de una persona o de un colegio de personas, como pueden ser las asociaciones, todo eso al tenor de la norma. Y luego, por otro lado, se distinguen de las privadas de nuevo en que estas últimas se centran más en intereses internos y privados que afectan mucho a los miembros que forman parte de ellas, mientras que las demás, las públicas, además de buscar el interés propio de la misma asociación como tal, que es general a todas las demás, si hablamos de cofradías, porque todas tienen un carisma similar, luego cada cual tiene su propio tinte, cae en mil cosas, pero bueno, generalmente lo mismo, todas tienen la misma fundamentación, todas van a representar a la Iglesia y al bien común de la Iglesia. ¿Son iguales que las asociaciones de tipo civil? Bueno, podemos decir que no son tan diferentes, es decir, no podemos aplicar las mismas categorías referentes a las que tenemos en el derecho civil, pero sí entendemos que la especialidad, sobre todo en la Iglesia, es una referencia más amplia que el hecho meramente asociativo. Las asociaciones públicas de fieles canónicas, como tales, se encuentran a su vez reguladas por la legislación civil y tienen que estar reguladas por la norma. Bueno, están en el artículo 22 de la Constitución española y también está sometida a la Ley Orgánica de 2002, de 22 de marzo, y tienen que estar inscritos en el registro de entidades religiosas, e igualmente le afecta el artículo 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y asimismo el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea que todo eso pues afecta a las asociaciones públicas de fieles canónicas, pero nosotros, en tal caso, lo que sí está, sobre todo estamos en una actividad que se encuentra empapada por la Iglesia, ha de ser de utilidad en la Iglesia y al mismo tiempo lo que nos dice el último de los cánones, en 1752, para la salvación de las almas, que ha de ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Eso es el fin hacia donde hemos de tender. Y todo esto lo vamos a ver, porque ya estoy prácticamente terminando. Bueno, una diferencia nada más, la diferencia entre las civiles y las canónicas. La autoridad que erige o constituye, la canónica pues lo erige la eclesiástica, la civil es la autoridad competente,
Con respecto al marco legal, la canónica es la sumisión, bueno, sí, a la autoridad eclesiástica en el mejor sentido de la palabra sumisión, excepto en caso de delitos penales o aquellos que estén sometidos a la autoridad civil, que en tal caso tiene una doble vía, la vía eclesiástica y después la vía civil, y la civil está sometida a la autoridad del Estado como tal. Los fines es el bien y la utilidad de la Iglesia por parte de la canónica, en el caso de la civil el interés general o de la sociedad. Pero prácticamente, si nos fijamos en algún tipo de asociación pública de carácter civil y de la eclesiástica, iremos viendo que existen unos paralelismos muy importantes, quitando esto de aquí, ¿no? Y voy a concluir ya. Y concluyo desde una reflexión meramente cofrade. En primer lugar, decir que el cofrade como tal, que se agrupa en una asociación pública de fieles, jamás puede cerrarse sobre sí mismo, ni jamás puede aislarse ni espiritualmente de la comunidad, ni cerrado en su propia asociación de fieles como tal, ¿no? Sino que tiene que vivir en un intercambio constante y continuado con el resto, con los demás, con aquellos que tienen pues su mismo sentir como tal, con aquellos que son bautizados como él, con aquellos que se encuentran pues con ese sentir cofrade como el cofrade en sí, y con aquellos que quieren vivir en una misma comunión eclesial como la que tiene el cofrade en sí. O sea, no tenemos que rechazar nunca esto ni aislarnos con respecto a eso, sino todo lo contrario. Y además tenemos que vivir con aquello que le ponen nombre a las cofradías. ¿Cómo se llaman las cofradías? Cuando yo voy a mi cofradía, ¿qué otro término utilizo? Hermandad, ¿no? Al menos en Málaga, en muchas, y en Sevilla, desde luego. Pues con un espíritu fraternal tenemos que intentar ser hermanos y hacer fructificar el gran tesoro que hemos recibido como herencia, porque esto no nos lo hemos inventado nosotros. Esto de entrada nos apunta algo el Concilio Vaticano II, lo concreta el Código del 83 y lo vamos recogiendo nosotros, porque el Código del 17 daba lugar a un cierto asociacionismo, pero no con este tipo de autonomía como tenemos nosotros ahora. Pero nosotros hemos recibido un legado que es ese por un lado, pero es aquel que viene desde la misma fundación de la cofradía. Que hoy estoy yo, como le decía yo a unos periodistas el otro día, dice, bueno, usted ahora como es de Ángel, y le digo, mira, lo mío es de quita y pon. Lo que no me quitan es ser cura, pero hoy estoy y mañana no estoy. Bueno, pues así nos pasa a los cofrades, somos de quita y pon. Hoy estamos y mañana no estamos. Hoy hay una junta directiva, mañana hay otra. Hoy estoy yo y mañana me he muerto y estará otro. Los que están casados tendrán sus hijos, los que no estamos casados, los sobrinos, bueno, sobrinos mejor no, porque pues como no le hacen caso a los tíos curas, pues entonces vamos a dejarlo ahí para otras cosas. Entonces, los sobrinos van si son los padres, los curas no. Y luego hay otra cosa que a veces yo lo suelo decir mucho, no podemos distinguir la expresión iglesia y cofradía, que es muy común, coloquialmente nos sale mucho. Es que la iglesia, estamos hablando de la curia, ¿no? No hay que distinguir. Las cofradías son la iglesia. No es que pertenezcan a la iglesia, es que son la iglesia. Y son la iglesia porque como tal están establecidas y aprobadas en la misma regulación de la iglesia, pero como tal están establecidas y admitidas y aprobadas en el mismo Concilio Vaticano II y en multitud de documentos. Entonces la expresión contrapuesta iglesia y cofradía es un error de base y es un error de bulto que nos hace daño, porque parece que presentamos dos instituciones independientes que están condenadas a entenderse, cuando ni teológica, ni doctrinal, ni jurídica, ni pastoralmente esto es así. Solo cabe hablar de comunión eclesial. Solo cabe hablar de comunión eclesial. Si miramos a nuestro alrededor, decimos, bueno, ¿nosotros dónde estamos? Y repararemos que como comunidad cristiana vivimos en medio del séculum, decían los latinos, del siglo. Entonces, ¿qué es la historia de nuestro tiempo? Nosotros estamos en este periodo de tiempo, que esta es nuestra historia, el siglo en el 2023, ¿no? Cuando hablamos a veces que se habla de los seglares,
De ahí viene de que estamos en el siglo. Los curas, como estamos anticuados siempre, pues no estamos en el siglo, porque los seglares en referencia. Sí, no, sí estamos. Lo que pasa es que, claro, salen perjudicados de nuevo la vida consagrada, porque nosotros somos el clero secular, como si la vida consagrada no fuera secular, que además fue antes secular que el clero secular, porque antes la vida consagrada que como tal establecida que ese clero secular, esa conciencia, ¿no? Y estamos en medio de nuestra historia, en nuestro aquí y ahora, con un testimonio evangelizador. Y todos somos miembros del pueblo de Dios. Mirad, y es curioso, la palabra pueblo proviene de un término griego que es la primera lengua oficial de la Iglesia, que es laos. Y de laos viene laicos, el que está en el pueblo. De ahí viene. Entonces, el laico, o la laicidad y la eclesialidad, no solo son dos rasgos del cristiano, sino que son la entraña de toda eclesialidad. O sea, ser laico, el laico, que sois muchos más que los que no somos laicos. Y ser iglesia es la entraña de esa eclesialidad como tal, de la misma iglesia. Sin esto, nosotros dejamos de ser estructura, pero no nosotros, la iglesia deja de ser estructura. Es una organización, una burocracia, lo que sea, pero no el pueblo de Dios. Y ese es el concepto más bonito que tenemos, ser el pueblo de Dios, porque burocracias las tenemos por todos lados, estructuras las tenemos por todos lados, pero el pueblo de Dios es distinto. Es ese pueblo que vive en comunión, en el cual todos creemos en un solo Dios, tres personas distintas y un Dios verdadero, en el cual todos nos sentimos hermanos y todos caminamos en una misma dirección. Pues todo eso que se viene diciendo subraya una cosa: el valor insustituible de cada cristiano, individual y colectivamente. Todos valemos como si no hubiera otro en el mundo, o sea, muchísimo. Y es necesario que cada uno tengamos siempre pues una viva conciencia de que somos miembros de la Iglesia, que somos parte de la Iglesia, que somos la Iglesia. El ejemplo es en San Pablo, del cuerpo, y todos somos miembros. Ese es fantástico. Es lo más pedagógico que hay para entender la Iglesia. Del cuerpo, el cuerpo, de ese cuerpo va diciendo la cabeza no puede vivir sin el resto. Bueno, no, yo no me lo sé de memoria. Yo, últimamente, cuando uno ya se va haciendo mayor, la memoria es selectiva. Así que ya me he quedado con los cánones y la Biblia la dejo para rezar. Entonces, pues, y esta tarea la tenemos. Por eso viene la razón insustituible de las asociaciones de fieles, y que hay grandes razones que reclaman precisamente para ponerlas en valor, ¿no? Si vamos viendo las asociaciones de fieles que tenemos, reconocemos que la irradiación, la comunicación del Evangelio es extremadamente capilar, ¿no? Y se extiende por muchos lugares y por muchos ambientes que son inalcanzables para otros sectores e inalcanzables muchas veces para la misma Iglesia como tal, ¿no? Cuando hablamos de un grupo, hablamos de una cofradía, ahí vemos cómo se comparten condiciones de vida, el trabajo, las dificultades, las esperanzas del sujeto, a veces los problemas también. En la cofradía hay muchas personas que llegan y que están como un poquito verdes en general con todo este tema de la Iglesia, y poquito a poco se le va despertando en su interior algo que no sabemos explicar muy bien qué es lo que es, pero hace que las personas se acerquen a la Iglesia y otros pues que se mantengan dentro de la misma Iglesia. Es la vida, en definitiva, lo que viene a acarrear que se pueda llegar al corazón del vecino, del amigo y del compañero. Es la vida. Y que se haga abriendo un horizonte nuevo, pleno para la existencia humana, que es la comunión con Dios y con los hombres. Y yo finalizo, antes de recordar que todo esto siempre es posible cuando estamos en comunión eclesial, cuando sabemos entender perfectamente las intervenciones que pudiera tener la autoridad eclesiástica, cuando nosotros mismos sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones, y cuando al mismo tiempo entendemos cuál es el marco legal de nuestras hermandades y de la importancia que éstas tienen en el seno de la Iglesia, pues finalizo con una frase de San Gregorio Magno, que lo utilizo mucho porque me parece sumamente gráfica, que dice así:
En la Santa Iglesia, cada uno sostiene a los demás y los demás le sostienen a él. Pues muchas gracias.